Existe un episodio de Los Simpson que ya no puedes ver legalmente en ningún lado. No está en Disney Plus, no aparece en las repeticiones, lo quitaron de los DVDs. La temporada 3 en streaming empieza directamente en el episodio 2, como si el primero nunca hubiera existido. No fue un error, fue una decisión deliberada de sus propios creadores, quienes dijeron: estamos en contra de quemar libros de cualquier tipo, pero este es nuestro libro y tenemos derecho a arrancar un capítulo. Y ese capítulo era el episodio donde Michael Jackson llamó por teléfono a Fox un día y dijo que quería salir en Los Simpson. Hoy te cuento esa historia completa, el episodio, por qué lo borraron, qué tan complicado es todo esto, y además te cuento sobre Moonwalker, This Is It y la película biográfica que se estrenó hace un par de semanas, que ya es incluso una contendiente al Oscar. ¿Qué tranza, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al Retro Denny en YouTube. Si me siguen en TikTok, ya saben cómo es la cosa por allá. Te doy el gancho, un par de minutitos y listo. Pero aquí es donde profundizamos de verdad, sin prisas, con todo el contexto que una historia como esta se merece. Y la de hoy se merece mucho. Así es que si es tu primera vez por acá, suscríbete al canal, dale like, pícale a la campanita, me ayudas un chingo. Y si ya me conoces, pues ya sabes qué hacer. Una nota antes de empezar. Vamos a hablar de acusaciones graves hacia Michael Jackson. Esto se tiene que tomar un poquito más tranquilo. Vamos a tratar de separar claramente lo que se sabe y lo que es pura especulación. Así es que vámonos. Para entender por qué el episodio de Michael Jackson fue tan grande, primero hay que entender qué eran Los Simpsons en 1991. El show había empezado en diciembre de 1989 como el primer programa de animación en horario estelar de la televisión americana desde Los Picapiedras en los 60s. Y en su segunda temporada estaba rompiendo récords de audiencia semana tras semana. Hasta 35 millones de personas lo veían cada semana en sus mejores noches. Pero más allá de los números, los Simpson habían hecho algo que nadie había logrado antes en animación de televisión: demostrar que las caricaturas podían ser inteligentes, subversivas, emocionalmente complejas, podían hacer llorar a los adultos y reír a los niños al mismo tiempo, podían burlarse de la religión, la política, la familia, la cultura americana, y hacerlo de una manera que todo mundo se sintiera incluido. Para 1991, salir en Los Simpsons era una declaración cultural. No era solo un cameo, era que habías alcanzado un nivel de relevancia donde la cultura pop te reconocía. Artistas, políticos, atletas, todos querían aparecer. Era el sello de aprobación más cool que existía en la televisión americana. Y entonces un día llegó una llamada muy inesperada. Pero antes de seguir, tengo que corregir algo que dije en TikTok, porque es un error de la línea del tiempo. Dije que cuando Michael Jackson llamó a Fox en 1991, acababa de lanzar Dangerous. Eso no es correcto. Dangerous salió el 26 de noviembre de 1991. El episodio se grabó y se estrenó el 19 de septiembre de 1991, más de 2 meses antes. En ese momento, el álbum más reciente de Jackson era Bad, de 1987. Eso en realidad hace el contexto más interesante. Michael Jackson llamó cuando llevaba 4 años sin haber lanzado un álbum nuevo, pero seguía siendo el artista más famoso del planeta, y eso dice mucho. Según Al Jean, uno de los escritores del episodio, fue Jackson quien los buscó. Era fan de la serie. Un día simplemente llamó a Fox y pidió estar en ella. Los productores pensaron que era una broma. Matt Groening, James L. Brooks y Al Jean no podían creerlo, pero era completamente real. Tenía una sola condición: quería ser acreditado bajo un seudónimo. Quería que hubiera dudas sobre si realmente era él o no. El equipo de Los Simpsons construyó un episodio específicamente para la participación de Michael Jackson. Lo llamaron Stark Raving Dead, y Al Jean y Michael Reyes lo escribieron. La premisa: Homero llega a trabajar con una camisa rosa porque Bart, por accidente, metió una gorra roja en la lavadora con ropa blanca. Sus jefes piensan que la camisa rosa es una declaración contracultural y lo mandan a evaluación psiquiátrica. Homero, sin entender lo que está pasando, llena el cuestionario de broma, marcando todas las respuestas que podían indicar inestabilidad mental, y por supuesto, iba a terminar internado. En el psiquiátrico conoce a su compañero de cuarto, un hombre blanco enorme, con voz suave y calmada, completamente convencido de que él es Michael Jackson. Se llama Leon Kompowski. Habla como Michael Jackson, piensa como Michael Jackson, se comporta exactamente
como Michael Jackson. Y aquí está el chiste dentro del chiste. La voz que escuchas en todas las partes habladas del episodio es la voz de Michael Jackson. Él grabó todo eso, pero por razones contractuales con su disquera no podía cantar en televisión fuera de sus propios lanzamientos. Así que para las partes cantadas, específicamente para la canción Lisa It's Your Birthday, contrataron a un imitador profesional llamado Kip Lennon. Jackson ayudó a escribir y a producir la canción, coordinó cómo debería de sonar, pero es realmente Kip Lennon el que la canta en el episodio. Y el crédito de Michael Jackson en los títulos del episodio dice John J. Smith, un seudónimo completamente inventado. Muchos espectadores de la época sabían que era él. La voz era demasiado reconocible, pero los productores mantuvieron la ambigüedad durante años. Jackson nunca lo confirmó públicamente en vida. Cuando Homero regresa a Springfield con Leon, el falso Michael Jackson, el pueblo entero enloquece. Se forma una multitud frente a la casa de los Simpsons, convencida que la estrella más grande del mundo está adentro. La decepción llega cuando ven a Leon, un hombre blanco enorme, completamente ordinario, que simplemente cree que es Michael Jackson. No hay magia de estrella, solo un tipo gentil con una obsesión inofensiva. Pero ahí viene la parte que hizo de este episodio algo genuinamente emotivo, no solo gracioso. Lisa Simpson cumple años y nadie en la familia lo recuerda. Bart olvidó comprarle un regalo. Homero ni siquiera sabe la fecha. Lisa está devastada de una manera que se siente completamente real. Esa sensación de ser ignorada por las personas que más amas. Leon, el Michael Jackson que vive en la cabeza de este hombre, decide ayudar. Trabaja con Bart para escribirle una canción de cumpleaños a Lisa. Lisa It's Your Birthday. Es genuinamente hermosa. Funciona porque detrás de toda esa rareza del episodio hay una historia simple. Alguien que se preocupa por hacer sentir especial a una niña que siente que no importa. Cuando Lisa escucha la canción, llora. Y los que la veían en casa también. Para el final, Leon revela que en realidad no es Michael Jackson. Nunca lo fue. Era un hombre que había descubierto que al hablar con la voz de Michael Jackson podía conectar con las personas, que la gente lo trataba diferente, que podía hacer cosas buenas. Era una forma de ser alguien en un mundo donde se sentía invisible. El episodio se estrenó el 19 de septiembre de 1991 y fue visto por 12.8 millones de hogares, que traducido a espectadores individuales se estima en más de 30 millones de personas. Fue el segundo programa más visto de esa noche. Fue un éxito masivo. Los fans lo adoraron, la canción se volvió icónica. Stark Raving Dad fue durante años mencionado en las listas de los mejores episodios de la historia de la serie. Pasaron casi 3 décadas donde ese episodio era parte del tejido de los Simpson. Se repetía, se distribuía en DVD, se podía ver en Disney Plus desde el lanzamiento del servicio. Era parte de la historia del show. Y entonces llegó 2019. El 3 de marzo del 2019 se estrenó en HBO el documental Leaving Neverland, dirigido por Dan Reed. Era un documental de 4 horas donde 2 hombres, Wade Robson y James Safechuck, daban testimonios detallados sobre lo que decían haber sufrido por parte de Michael Jackson cuando eran niños. Jackson se había propasado de manera adulta durante años en su rancho de Neverland. Jackson había muerto para 2009. Había sido acusado de manera similar en 1993 y de 2003 a 2005, y había sido absuelto en el juicio de 2005. Nunca fue condenado por ningún delito. Pero Leaving Neverland llegó con una fuerza diferente. Los testimonios eran extensos, específicos y emocionalmente devastadores. El documental ganó el Emmy al mejor documental. Estaciones de radio en varios países dejaron de tocar música de Jackson inmediatamente después. Los creadores de Los Simpsons se encontraron ante una decisión que nadie quería tomar. James L. Brooks, Matt Groening y Al Jean hablaron y llegaron a la misma conclusión. Brooks dijo públicamente: "Este fue un episodio muy querido. Tenemos muchos recuerdos maravillosos envueltos en él, y esto definitivamente no nos permite conservarlos. Estoy en contra de quemar libros de cualquier tipo, pero este es nuestro libro y tenemos permitido retirar un capítulo". El episodio fue removido de todo. Repeticiones en televisión, Disney Plus, servicios de streaming internacionales. Las ediciones de DVD impresas después de 2019 no lo incluyen. En Disney Plus, la temporada 3 empieza directamente en el episodio 2, sin notas, sin explicación. El episodio 1 simplemente no existe.
Después del anuncio, Al Jean fue más lejos en una entrevista con el Daily Beast. Y aquí es donde debo ser más preciso porque en el TikTok no hubo espacio para el contexto completo. Jean dijo algo que es importante citar con todo su contexto. Dijo lo siguiente: lo que me entristece es que si ves ese documental y luego ves el episodio, honestamente parece que el episodio fue usado por Michael Jackson para algo diferente a lo que nosotros pretendíamos. No era solo una comedia para él, era algo que fue usado como herramienta. Y después agregó algo importante. Creo que fue parte de lo que usó para preparar a los niños. Realmente no lo sé y debo ser muy cuidadoso porque esto no es algo que yo sepa personalmente, pero en la medida en la que lo creo, sí. Ese es mi punto de vista y es por eso que creo que quitarlo es lo apropiado. Dos partes importantes en esas palabras. Primero, Jean explícitamente dijo: no lo sé personalmente, no es un testigo de nada. Es su interpretación. Segundo, es su creencia, no un hecho establecido. La idea sería que Jackson les mostraba el episodio a los niños quienes se acercaban con él, usándolo como punto de conexión. Si eso es verdad o no, no hay prueba directa. Lo que sí es claro es que los propios creadores del episodio llegaron a creer que lo mejor era quitarlo, no porque el episodio en sí fuera dañino, sino por el contexto que lo rodeaba. Y hay una ironía enorme en todo esto. Al quitar el episodio, lo convirtieron en el más buscado de toda la historia de la serie. Hay un fenómeno conocido como el efecto Streisand. Cuando intentas suprimir algo, inevitablemente logras que la gente lo conozca y lo busque. Barbra Streisand intentó en 2003 que quitaran del internet una foto aérea de su casa. Antes de la demanda, la foto había sido descargada 6 veces. Después, la descargaron 420,000 veces en un solo mes. Stark Raving Dead es exactamente eso. Millones de personas que nunca habían pensado en buscarlo ahora lo buscan activamente. Circula aquí en YouTube, en archivos, en foros especializados. La prohibición lo convirtió en objeto de culto y con el estreno del biopic de Michael Jackson este año, el episodio está siendo distribuido de nuevo por una generación completamente nueva. Antes de hablar de la película biográfica, hay que hablar de algo que Michael Jackson hizo que fue completamente único en la historia del entretenimiento. Hizo su propia película de acción a finales de los 80. Moonwalker salió en 1988 y llamar la película es complicado porque es muchas cosas al mismo tiempo. Es parte documental de conciertos, parte colección de videos musicales y parte de una historia de fantasía completamente surrealista donde Michael Jackson protege a un grupo de niños de un traficante de drogas llamado Mr. Big, interpretado por el mismo Joe Pesci. En esa parte fantástica, Jackson se transforma en un auto de carreras, en un robot gigante, en una nave espacial con efectos especiales que para 1998 eran genuinamente impresionantes. Esto era antes de Terminator 2, antes de que los efectos digitales cambiaran todo. La película incluye la versión larga de Smooth Criminal, esa canción y ese video donde Jackson y sus bailarines hacen el movimiento imposible de inclinarse hacia adelante 45 grados. Algo que en vivo requería un sistema de zapatos patentado anclado al suelo. También incluye Leave Me Alone, Speed Demon con animación de plastilina y el concierto de Bad World Tour. En Estados Unidos, Moonwalker se fue directamente a videocassette. Sí, no había DVDs en ese tiempo. No tuvo un estreno cinematográfico convencional. En Europa y en Japón sí se estrenó en cines. En Latinoamérica muchos la conocimos por VHS. Esa caja con la imagen de Michael Jackson rodeado de luz, que fue uno de los objetos más alquilados de las videotiendas a finales de los 80. Moonwalker no es una gran película en el sentido narrativo. La trama fantástica es delgada y excéntrica, pero como documento de quién era Michael Jackson en ese momento, como artista, como performer, como figura que controlaba completamente su imagen, es realmente fascinante. No hay nada parecido en la historia de la música. 20 años después de Moonwalker, el mundo vio a Michael Jackson por última vez en This Is It. En los primeros meses del 2009, Jackson anunció lo que llamó sus conciertos de despedida, 50 shows en la Arena O2 de Londres. Los boletos se agotaron en minutos, millones de personas en listas de espera. Era el regreso más esperado en la historia de la música pop. El director Kenny Ortega coordinó la producción. AEG Live, la empresa que organizaba los conciertos, contrató un
camarógrafo para filmar los ensayos como material de respaldo para la familia Jackson. No era para el público, era un archivo interno. El 25 de junio del 2009, Michael Jackson murió de una intoxicación aguda por propofol en su casa de Los Ángeles. Tenía 50 años. Los 50 conciertos del O2 nunca ocurrieron y ese material de ensayo, que nadie iba a ver nunca, se convirtió en una película. This Is It se estrenó el 28 de octubre del 2009, solo 4 meses después de la muerte de Jackson. Estaba planeado para 2 semanas en cartelera. Terminó recaudando más de $200 millones a nivel mundial para un documental de concierto. Eso era algo que nunca había pasado. Lo que hace especial a This Is It no es solo la nostalgia. Es lo que revela sobre Michael Jackson como artista en sus últimos meses de vida. En esas grabaciones de ensayo, se ve a un hombre de 50 años que todavía puede hacer todo lo que podía hacer a los 25. La voz estaba ahí, los movimientos estaban ahí, la atención al detalle era obsesiva. En una escena para Thriller, corrige el ángulo de una luz en el escenario y explica exactamente por qué importa. This Is It es la única película que muestra a Michael Jackson en su elemento, preparándose para el escenario, sin filtros de marketing ni producción artificial, y eso lo convierte en algo irreemplazable. Y llegamos al presente inmediato. La biopelícula de Michael Jackson se acaba de estrenar hace apenas unas semanas, de hecho el 24 de abril de este año. La película simplemente se llama Michael, la dirige Antoine Fuqua, el mismo director de Training Day y The Equalizer o El Justiciero. Y en el papel de Michael Jackson está Jafar Jackson, el sobrino del rey del pop, hijo de Jermaine Jackson, uno de sus hermanos en los Jackson 5. El casting de Jafar generó conversación inmediata. No solo que el apellido sea el mismo, es que físicamente la semejanza es notable y según pruebas y reseñas su actuación va mucho más allá de la apariencia. Logra capturar algo de la energía y la vulnerabilidad que Jackson proyectaba. El elenco incluye a Colman Domingo, nominado al Oscar 2 veces en los últimos años, como Joe Jackson, el padre, Nia Long como Catherine Jackson, Miles Teller como John Branca, el abogado de Jackson, y Laura Harrier también aparece en el reparto. La película cubre desde su infancia en los Jackson 5 hasta el lanzamiento de Bad de 1987, Thriller y la era del Victory Tour de 1984, todo eso está ahí, aunque según varias reseñas se tocan de manera más breve que los años formativos. El enfoque principal está en los primeros años, en el propasamiento de Joe Jackson, la salida de la familia, Off the Wall y las eras de Thriller y Bad aparecen más como contexto del hombre que se fue construyendo que como el centro de la historia. Lo que viene después de 1987, los escándalos de los últimos años, la muerte, se rumora que quedará para una segunda película, pero se antoja difícil por cuestiones legales. De hecho, hubo retrasos significativos. Se anunció primero para abril del 2025, luego se movió varias veces, en parte porque el guión original incluía una dramatización de las acusaciones de 1993 con un personaje basado en Jordan Chandler. Pero la familia Chandler tenía un acuerdo previo con el patrimonio de Jackson que estipulaba que Jordan no podía ser dramatizado. Los productores no lo sabían cuando empezaron a filmar. Tuvieron que reescribir y refilmar. La recepción fue polarizada de maneras predecibles. Los fans de Jackson amaron la película. Los críticos tuvieron reacciones mixtas. Hay pláticas reales sobre cómo Colman Domingo puede ganar el Oscar. Lo que sí es verificado es que tuvo el mayor estreno de apertura en la historia del cine para una película biográfica musical. Michael Jackson, incluso 17 años después de su muerte, sigue siendo un hombre que llena salas. Entonces, ¿dónde quedamos? Tenemos un episodio de Los Simpsons borrado de la existencia. Una película de los 80s donde Jackson se convierte en un robot para salvar niños. Un documental de ensayos que es la despedida que nadie vio venir. Y una película biográfica reciente que intenta contar su vida sin poder tocar la parte más complicada de ella. Todo junto dibuja algo. Michael Jackson fue uno de los artistas más extraordinarios de la historia de la música y también fue una figura envuelta en acusaciones graves que nunca se resolvieron judicialmente.
que murió antes de que muchas preguntas pudieran responderse. Los creadores de Los Simpson tomaron la decisión de que no podían separar el episodio del contexto. Para ellos, dejar esa temporada completa era complicidad con algo que no podían sostener. Otros dirán que Stark Raving Dead es una obra de arte que existió independientemente de lo que su protagonista hizo o no hizo. Ambas posiciones son sostenibles, ambas cuestan algo. Lo que sí es seguro es que la conversación no terminó con la muerte de Jackson en 2009, ni con Leaving Neverland en 2019, ni con la película biográfica del 2026. Seguirá mientras exista la música, mientras la gente recuerde ese moonwalk, mientras alguien ponga Thriller en una fiesta y todo el mundo empiece a bailar sin pensar. El arte dura, la persona se va, y lo que hacemos con esa distancia entre los dos es algo que cada generación tiene que resolver por su propia cuenta. Pero si hay algo que Stark Raving Dead dejó que nadie puede quitarle, es esa escena donde Bart y el falso Michael Jackson le cantan a Lisa que es especial, que la recuerdan, que importa. Eso no tiene que ver con Michael Jackson, ni con Los Simpson, ni con ningún escándalo. Tiene que ver con lo que la gente recuerda cuando piensa en ese episodio. Y eso no es la controversia, es la canción. Pero dime, ¿tú viste el episodio Stark Raving Dead cuando se estrenó? ¿Crees que la decisión de borrarlo fue la correcta o fue censura que borra historia? ¿Y ya vieron la nueva película? ¿Qué les pareció? Te leo en los comentarios. Y si te gustó el video, pícale al me gusta, compártelo para que le llegue a más personas y pícale a la campanita. Y aparte sígueme para más cultura pop.